Bueno, comenzamos nuestra sección de movilidad. La semana pasada el gobierno capitalino anunció el Plan Ciclista 2025-2030, el cual prevé, pues entre otras cosas, construir más de 300 kilómetros de ciclovías, entre otros puntos. Y hoy invitamos a Rogelio García Mora Pinto. Él es ciclista, arquitecto, restaurador y ha estado presente en las reuniones donde se están discutiendo y presentando todos estos proyectos. Bienvenido, Rogelio. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Bienvenido. Sí, pues platícanos, Rogelio, ¿cómo va el plan? ¿Cómo evalúas lo que planea este gobierno en materia de impulso al ciclismo urbano en los próximos años? Pues los 300 kilómetros de ciclovías, más los 50 bicistacionamientos masivos, como el de Huipulco, el de Tasqueña, el del Metro Universidad, pues son importantes. Creo que el principal obstáculo es la infraestructura ya de la ciudad de hace 70 años. O sea, de repente te encuentras parado en Tasqueña con Tlalpan y dices, pues ¿aquí por dónde? ¿No? Creo que el principal obstáculo es ese. Creo que la jefa de gobierno le está apostando un poco a la alcaldía de París a empezar a reverdecer y a impulsar una red real de ciclovías, que obviamente va a tener en un inicio, desde mi punto de vista, una crítica, porque va a haber, siempre que se pone una ciclovía hay tensión y discusiones. Se dice mucho en el tema de la antropología urbana que hay una disputa por el espacio público, ¿no? Pero creo que es muy positivo porque son muchas ciclovías, son 300 kilómetros. Claro. ¿Y cuáles son de los principales obstáculos, aparte de lo que nos dice la infraestructura que ya está, pero a la hora de que te enfrentas, pues al final a los habitantes, ¿no? ¿Cuál es el principal de los obstáculos? En general son muchos. Creo que hay uno que es evidentemente social, como se vivió en la ciclovía de División del Norte, pero es complejo. O sea, cuando lo ves hay una parte del transporte público. O sea, de repente si tienes que desviar transportes eléctricos no es fácil, ¿no? Mover una estación ubicar las paradas del trolebús. La ciudad es muy compleja, entonces cuando quieres abrir bicicletas, en realidad hay que mover muchas más cosas. Hay una parte que, digamos, es más mediática, que a veces es una oposición vecinal o de comerciantes, pero en realidad es complejo poder abrir una ciclovía y sobre todo hacer una red de ciclovías como estas. Hay cruces muy complejos, sobre todo de avenidas principales, como podría ser Tasqueña con Tlalpan, ¿no? Que tanto para pasar sobre Tasqueña y Miguel Ángel de Quevedo como para pasar por Tlalpan y además conectarlo es muy complicado. Si te paras un día ahí y caminas, te das cuenta de que es realmente un tejido muy complejo. Sí, sin embargo es uno de los principales proyectos de la ciudad. La jefa de gobierno ha pedido que esté lista antes del Mundial, que se celebra en 2027, ¿no? 26. Entonces hay poco tiempo para realizarla. Sí, y bueno, de los 300, la jefa de gobierno, pues lo que dijo, no son los 300 para el 26, son 80. Para el 26. Sí. Ok, lo cual es mucho más viable, ¿o cómo ves tú las cosas? Sí, yo creo que es más viable hacer un primer tramo de 80 y sobre todo la de Tlalpan, ¿no? Que creo que es la más importante, y después empezar con todas las transversales que ya anunció, que son eje 5, eje 6, Lorenzo Boturini, y el propio Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Miguel Ángel sí, y División del Norte. Que son, la verdad, a mí me sorprendió el anuncio de ciclovías en las intersecciones, porque yo esperaba nada más la construcción de la ciclovía Renato Leduc periférico al centro de la ciudad, y el hecho de que hayan planteado estas intersecciones pues la hará más segura, alimentará y permitirá que los ciclistas lleguen y salgan de Calzada de Tlalpan de una manera más orgánica, ¿no? Sí, y Héctor, además algo muy importante que a lo mejor si alguien lo busca en internet te podrás dar cuenta, está una red de ciclovías que muere en Tlalpan. Tienes una serie de ciclovías de un lado de Tlalpan, llegas a Tlalpan y propiamente mueren todas. Entonces conectar el oriente, el norte y el sur es muy importante. Es una barrera física. Claro.
Claro, sí, porque alguien que quiera tomar este traslado arriesga mucho en los tramos en donde no encuentras una ciclovía, ¿no? Exacto, y la intermodalidad es importante, generando estos biciestacionamientos masivos como el de Huipulco o el de Tasqueña o el de Universidad, generas también un punto importante intermodal en el cual puedas combinar, por ejemplo, bicicleta con transporte público. Pero es importante eso, ver cómo la red de ciclovías que se ha estado haciendo en los últimos más de 10 años está muy ubicada en la zona central. Y hacia el norte empiezan a morir. Azcapotzalco tiene algo, ¿no? Pero si tú te fijas bien, en todas las ciclovías mueren en Tlalpan. Y hacia el sur tampoco tenemos nada. Entonces, por ejemplo, conectar Ciudad Universitaria es muy importante, ¿no? De hecho, la jefa de gobierno lo mencionó en la presentación del plan ciclista, ¿no? Una ciclovía de la glorieta del Escop a Ciudad Universitaria. Por Avenida Universidad. Yo creo que después de la de Tlalpan, la de Avenida Universidad es la más importante. Digo, todos estos datos los dijo la jefa de gobierno el Día Mundial de la Bicicleta, pero los gráficos no nos ayudaban tanto. Si uno lo ve en un plano, realmente se está hablando de una red de ciclovías en toda la ciudad, de tal suerte que no solamente sea ya viable moverte en bicicleta, sino también sea viable tener una vida intermodal en la Ciudad de México. El transporte, y viendo un poquito los datos, moverte en coche individual ya es probablemente imposible. Corres el riesgo de no llegar, ¿no? Corres el riesgo de no llegar, termina siendo también muy caro, ¿no? Porque en todos lados te tienes que pagar tú o un parquímetro, un estacionamiento o una pensión, entonces se convierte también en un gasto que pues no siempre se tienen las posibilidades, y tenemos otros transportes que podemos sacarle muchísimo provecho. Sí, y también la parte deportiva no me parece menos importante. Generar estas biciescuelas en más de 104 planteles. Hace muchos años, en los años 50, había las clínicas de ciclismo que mucho ayudaban porque se generaban talleres de bicicleta, la gente sabía arreglar su bicicleta. Entonces, estas biciescuelas en 104 planteles no me parecen poco importantes, y la generación de un velódromo. México fue en algún momento, con el velódromo actual, en donde se hacía el récord de la hora, era un lugar importante, estaba la Vuelta a México. Entonces, regresar también un poco, vincular el ciclismo urbano o la cultura de la bicicleta con el deporte, también es un punto muy importante. Un nuevo velódromo es una buena noticia, las biciescuelas en 104 planteles también, y una serie de actividades que antes eran más ciudadanas, como estas rodadas a Texcoco, ¿no? Y que ahora ya estén dentro del plan de gobierno, también me parece una política atrevida y muy afortunada al uso de la bicicleta. Viene un fin de semana muy interesante, ¿no? El próximo fin de semana en materia de actividades ciclistas. Sí, y incluso me llamaba la atención que hasta el fideicomiso del centro histórico se sumó con el visitando patrimonio, ¿no? El rally de museos. Sí, claro, o sea, se están sumando muchas actividades que antes eran de organizaciones, de ACES, de grupos ciudadanos, y que ahorita ya de alguna manera el gobierno las incorpora como actividades dentro de un plan de promoción del ciclismo. Bien, Rogelio, pues muchas gracias por la información, enhorabuena para esos primeros 80 kilómetros, pero estaremos muy al tanto de los 300 que son el total. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguirle presentando, pues ahora un recorrido por esta zona precisamente, que la que comentábamos con Rogelio. Nuestro compañero Ernesto Guzmán se dio a la tarea de pues hacer todo el recorrido y nos trae esta historia. Vamos a seguir invirtiendo, educando, promoviendo legislaciones o reformando nuestros reglamentos y promoviendo una movilidad con el ciclismo. La idea es construir 300 kilómetros de ciclovías en su administración, 84 este mismo año. Bueno, de entrada porque ya tenemos un montón de proyectos así en la ciudad y funcionan todos. Por ejemplo, la primera grande, que es Reforma, nadie pone en duda, nadie propondría quitar la ciclovía, lo mismo Insurgentes. Entonces los proyectos se van haciendo y se va viendo que en realidad no hay un problema. Más bien todo está como en nuestra mente, ¿no? Nos da miedo el cambio. La percepción del automovilista es que las ciclovías provocan más tránsito con la reducción de carriles. Muchos lugares terminamos con el mismo número de carriles,
con los que empezamos, nada más que ahora tenemos ciclovía y antes no. Por ejemplo, el uso indiscriminado del carril derecho para estacionamiento ilegal, informal, es algo que cuando hay ciclovía se quita. ¿Cómo es que se decide en dónde poner una vía ciclista? Al final los casos exitosos siempre son a nivel mundial los que van en vías primarias, porque los ciclistas quieren ir como todos, queremos llegar antes o queremos, no sé, dormir más. El crecimiento de Cobici y la estructura ciclista van de la mano y la idea es avanzar aún más. Y la visión era que había que empezar también en la zona central, porque había propuestas, y sigue habiendo propuestas además legítimas, de que hay que hacer infraestructura ciclista donde están los ciclistas, que es en la zona oriente, sobre todo, en Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa. Pero la visión que hubo era que se trata de un sistema de transporte a nivel ciudad, y los sistemas de transporte tienen que empezar en la zona donde hay más demanda. Datos del gobierno capitalino indican que 456.892 viajes en bicicleta se hacen diario en la ciudad, consolidando a la capital como la ciudad más ciclista del país. Con imágenes de Eric Rangel, Ernesto Guzmán, Ciudad de México. Bueno, en otros temas, esta mañana taxistas de la Ciudad de México bloquearon varias vialidades en el centro de la ciudad, incluyendo la glorieta de los Insurgentes, para exigir la eliminación de las fotomultas y el perdón de adeudos generados por estas sanciones. Los manifestantes se concentraron desde temprano en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se movilizaron después hacia el Zócalo capitalino y en respuesta la Secretaría de Movilidad informó que ha sostenido reuniones previas con representantes del gremio y por indicaciones de la jefa de gobierno, Clara Brugada, propuso instalar mesas de trabajo interinstitucionales para atender este caso. Los taxistas nos hemos congregado acá de este lado, ya fuimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a dejar un documento donde estamos pidiéndole a nuestras autoridades un borrón y cuenta nueva contra las infracciones, multas e infracciones que vienen arrastrando los compañeros taxistas, que ya muchos de ellos ya vienen arrastrando multas impagables de ya años muy atrás. Nos pusieron una mesa de trabajo para el día de mañana, pero sinceramente ya estamos cansados de mesas de trabajo, ya que el año pasado nos la pasamos con ellos sentados platicándoles la problemática del gremio y no tuvimos ninguna respuesta favorable. Pues multas impagables y tanta acumulación de infracciones es porque no respetan las reglas de convivencia. Si algunos son destacados en violar el reglamento, son muchos conductores, no todos. Hay algunos muy respetables que siguen las reglas, pero la mayoría de ellos, pues usted los conoce. Bueno, vámonos con otro tema. Ya comenzó, hablando de transporte público, la operación del servicio de la línea 13 del trolebús. Va a ser una línea que conecta el oriente con el poniente de la ciudad y Mitzi Alejandra Zárate nos tiene más información a detalle. Mitzi. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ceci, Héctor? Los saludo con muchísimo gusto. Desde Constitución de 1917, esta terminal que corresponde a la línea 13 del trolebús que arrancó operaciones el pasado sábado. Esta línea que recorre del oriente al poniente de la Ciudad de México a través de Eje 8 y de Eje 8 Sur, que ha resultado benéfica para cientos de usuarios que se movilizan por estas zonas y que en ocasiones anteriores tenían que utilizar 2 o 3 medios de transporte, incluso hasta más. Pues con esto se eficientiza tanto el tiempo de traslado como el costo. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentan usuarios al respecto, porque hoy que arrancaron operaciones, digámoslo, ya en un día hábil incorporado a las oficinas, a los días de escuela, pues hemos visto una muy baja afluencia en esta línea, probablemente por la falta de difusión, porque hay gente que todavía se está acoplando, se está enterando de esta nueva operación. Ya no agarro el metro de la línea 9, la agarraba porque era la única que me quedaba, pero ahorita ya tengo otra opción. Pues me pareció muy cómoda y muy rápida, muy práctica. Bueno, yo en este caso voy para Barranca, pero pues ya de aquí solo tomo el metro y muy rápido. Bien, pero nada más que en el tramito de la entrada de Insurgentes para acá, pues sí es un poquito tardado. Y más ahorita por la entrada de la escuela de
de la Simón Bolívar, creo que se llama. Pero sí, excelente, viene vacío, muy limpias las unidades. Bueno, importante comentar, decía Héctor, que en un recorrido que hicimos acompañando a estas unidades, la ruta que siguen, pues hemos identificado que hay una obstrucción a los carriles destinados exclusivamente para trolebús y esto podría hacer más lento el trayecto. Un trayecto que en promedio dura hora 20, hora y media, podría ser todavía más tardado si los vehículos particulares, por ejemplo, camiones de basura, camiones de entregas de paquetería, están obstruyendo estas vialidades. Recordarle a los usuarios que las vías primarias, como son eje 8, pues está prohibido, de acuerdo al reglamento de tránsito, estacionarse en ellas y por supuesto también está prohibido obstruir el paso de estas rutas. Entonces, para que se eviten una infracción y también el llamado para que las autoridades monitoreen estas cosas, a fin obviamente de no perjudicar o de no entorpecer el trayecto de los usuarios de esta nueva línea 13 del trolebús. Bien, gracias, Mitzi. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes.